Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. La frase del día es, escucha a Dios y obedécele. Antes de comenzar, vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias porque podemos tener esta clase. Te pedimos que nos ayudes a saber cómo escucharte y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. ¿Lista? Comenzamos. ¿Has visto cómo algunas personas se entrenan para una carrera? Vamos a imaginar que nosotros somos atletas y nos estamos preparando para una carrera. ¿Qué necesitamos para prepararnos para una carrera? Bueno, necesitamos algunos zapatos deportivos, necesitamos unos tenis, también necesitamos un poco de agua para tomar si es que nos da un poco de sed, necesitamos también un marcador del tiempo y también vamos a necesitar algunas pesas para que nosotros podamos ejercitarnos. Pero ¿sabías que tú y yo nos estamos ejercitando para algo mucho más importante? Sí, nos estamos ejercitando para vivir una vida que agrada a Dios, una vida en rectitud. Pero ¿sabes? Dios nos ha dado las cosas que nosotros necesitamos para vivir esa vida que le agrada a Dios. Nos ha dado a su Espíritu Santo para ayudarnos también. Nos ha dado su palabra. También podemos entrenar, vivir en rectitud, yendo a la iglesia o al Club de Buenas Nuevas o a la escuela dominical. Allí nosotros encontraremos a personas que también aman a Jesús y nos van a estimular para que nosotros seamos como Jesús. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay algunas personas que piensan que la Biblia no es la verdad, que la Biblia no dice la verdad. ¿Cómo nosotros podemos saber que la Biblia es la verdad? Bueno, lo podemos saber porque las palabras que están escritas allí son de Dios, el Espíritu Santo. Y porque es la palabra de Dios, nosotros podemos confiar que todo lo que está escrito allí es verdadero, porque es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. ¿Y por qué desea Dios darnos su palabra? Pues para que nosotros aprendamos quién es Él y también aprendamos a amarle, a servirle y a obedecerle. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es el regalo de Dios para nosotros, para que le conozcamos y lo amemos. Dios utilizó a las personas con diferentes características, con sus personalidades y sus experiencias para que ellos escribieran las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Dios utiliza su palabra, Dios el Espíritu Santo utiliza su palabra para que nosotros le conozcamos más a Él y sepamos cómo nosotros podemos ejercitarnos en vivir una vida en rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos ayuda a todas las personas que hemos creído en Jesús para que nosotros podamos escuchar a Dios y también obedecerle. La palabra de Dios nos dice todas las cosas que nosotros necesitamos saber para poder vivir una vida en rectitud, esa vida que le agrada a Dios. Cuando nosotros amamos a las personas que son diferentes que nosotros o ayudamos a otras personas a conocer a Dios y a amar a Dios, esas son buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Dios te ha hablado. ¿Creerás en Él? Dios te ha dicho que te alejes de tu pecado y que creas en Dios. Solo así puedes tener el perdón de tus pecados si tú confías en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, Dios te está hablando. ¿Lo escucharás? ¿Lo obedecerás? ¿Sabes? A través de la palabra de Dios, Él te dice cómo puedes vivir una vida que le agrade a Él, una vida en rectitud. Él nos muestra cómo seguirle, cómo podemos vivir la vida que le agrada a Dios y también cómo podemos nosotros alejarnos del pecado. Él ha preparado buenas obras para que tú vivas de esa manera.
Aunque tú aún seas pequeño, aunque seas un niño, de todos modos Dios ha preparado esas buenas obras para que tú entonces las vivas, vayas cambiando y también otras personas puedan conocerle a Él por la manera en cómo tú estás viviendo. Dios quiere que tú vayas cambiando para que seas más como Jesús. Cuando leas la palabra de Dios y ores, pídele a Dios, el Espíritu Santo, que te ayude a cambiar para que entonces tú puedas vivir de esa manera, vivir en rectitud de la manera en cómo nos estamos entrenando. Ahora repite la frase del día conmigo. Escucha a Dios y obedécele. ¿Saben? Ahora voy a decir el versículo y ustedes van a prestar atención porque voy a decir todo el versículo, pero menos una palabra. Cuando llegue esa palabra, me voy a quedar mudo y a ver si ustedes pueden descubrir cuál fue la palabra que no dije. ¿Están listos? Comenzamos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Exacto, ¿descubrieron cuál fue la palabra que no dije? La palabra que no dije fue escritura. Bien, vamos por la segunda ocasión. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Bien, la segunda palabra que no dije fue justicia. Vamos por la tercera ocasión. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Descubrieron cuál fue la última palabra que no dije? Así es, preparado. ¿A cuántos de ustedes les gusta la hora de ir a dormir? Bueno, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Vamos a imaginar que nos vamos a dormir y entonces nos ponemos la pijama, nos lavamos los dientes, nos metemos a la cama y justo cuando estamos a punto de dormir, imagínate que alguien te llama por tu nombre. ¿Qué harías? Esto le sucedió a un personaje en la Biblia. Pon atención para que veas cómo fue esta historia. Todo esto empezó hace mucho tiempo. Había una mujer que se llamaba Ana. Esta mujer estaba casada con su esposo llamado Elcana. Ana deseaba mucho tener un hijo. Ella oraba para que pudiera tener este hijo. Pasaron años y ella no lo tuvo. ¿Será acaso que Dios escuchaba su oración? Cada año, Ana y Elcana viajaban a la ciudad de Silo para adorar a Dios. Mientras Ana estaba allí, ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella lo dedicaría para servirle a Él. Y él estaría en el templo para servir a Dios todos los días de su vida. Ella empezó a orar a Dios. Ella estaba muy triste. Y sabes, ella no pronunciaba palabras, sino solo movía sus labios. El sacerdote Elí estaba enfurecido con Ana, porque él había pensado que Ana había tomado mucho vino y ella se estaba presentando así delante de Dios. Pero Ana le dijo al sacerdote: solo estoy hablando con Dios. Me siento muy triste y le estoy diciendo lo que siento en estos momentos. Escucha lo que le dijo Elí en esos momentos a Ana. Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¡Qué hermoso! ¿Crees que Dios le dio un hijo a Ana? Sí, Dios le dio un hijo a Ana. Y Ana le puso por nombre Samuel, que esto significa pedí a Jehová.
Ella estaba muy contenta cuando Samuel nació. Quiero decirte que ella había hecho esta promesa maravillosa a Dios, pero a los 3 años ella subió nuevamente al templo para poder llevar a Samuel y que viviera en el templo y aprendiera con Elí cómo servir a Dios. De esta manera llegó Ana y ella le explicó a Samuel que ese era el niño especial por el que ella había orado. Escucha lo que dice la Biblia también aquí en 1 de Samuel capítulo 1. Dice lo siguiente: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cómo crees que se sentiría Ana al dejar a su bebé ahí, a su niño ahí en el templo? Bueno, la Biblia dice que Ana estaba muy gozosa con Dios. A pesar de que era una situación muy difícil, ella estaba muy feliz porque Dios había escuchado su oración. Samuel vivió como uno de los hijos de Elí ahí en el templo. Samuel estaba ahí para aprender cómo servir a Dios. Elí tenía a sus hijos también ahí y posiblemente ellos no amaban a Dios. Quizás hasta ni lo conocían porque ellos hacían muchas cosas a su manera y no a la manera de Dios. Quiero decirte que Dios sabía lo que hacían estos chicos, pero también Elí lo sabía. Y Elí no los corregía. Dejaba que ellos hicieran lo que ellos quisieran sin obedecer a Dios. Cuando tú haces lo que tú quieres a tu manera y no a la manera de Dios, también a eso se le llama pecado. Escucha lo que dice aquí en la Biblia. Dice así: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es, todos nosotros nacemos con ese deseo de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Eso es muy triste. Por ejemplo, cuando tú quieres comprar algo en la tienda y tus padres te han dicho que no, entonces tú vas y tomas dinero a escondidas de ellos y vas y te lo compras. Eso se llama robar, ¿verdad? Cuando tú estás tomando algo que no es tuyo. O a lo mejor estás pensando, bueno, pues sí, yo sé que robar está mal, pero yo lo quiero. Además es mi gusto. Pues al fin nadie se da cuenta. Bueno, tú piensas que nadie se da cuenta, pero Dios sí lo sabe todo. Dios es un Dios perfecto y Él sabe exactamente todo lo que tú haces. Pero además, Él también te ama tanto que Él envió a su Hijo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que tus pecados merecen un castigo y por tus pecados mereces estar separado de Dios. No puedes estar cerca de Él. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a morir en esta tierra. Él sufrió y Él también fue crucificado. Pero Él no se quedó muerto. Él volvió a vivir al tercer día. Él ahora está vivo en un lugar de honor y Él decidió morir para perdonar tus pecados, para perdonarte aquellas cosas que tú haces a tu manera y no a la manera de Dios. Los hijos de Elí querían hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Esto era muy terrible porque Dios había visto el pecado en los hijos de Elí. Samuel obedecía a Dios. Él deseaba agradar a Dios y él siempre estaba muy atento a todas las indicaciones que Elí le decía para que él aprendiera a servir de la mejor manera a Dios. Samuel fue creciendo, pero quiero decirte que a Elí se le fue nublando la vista por la edad. Entonces Samuel tenía más responsabilidades y él hacía más trabajos ahí, ¿verdad? Seguramente él limpiaba en el templo o hacía otras cosas muy especiales también en ese lugar. Un día Samuel se fue a dormir y mientras él iba para su habitación y estaba ahí, él escuchó que alguien le llamaba: Samuel, Samuel.
Entonces él se levantó rápidamente para ir hasta donde estaba el sacerdote Elí y le dijo, ¿me has llamado? Entonces Elí le respondió, no, yo no te he llamado, ve a acostarte. Bueno, Samuel regresó nuevamente y se acostó. Y volvió a escuchar, Samuel. Se levantó rápidamente y fue hasta donde estaba el sacerdote Elí y le dijo, ¿qué necesitas? ¿Me has llamado? Entonces Elí le dijo nuevamente, Samuel, yo no te he llamado, ve a acostarte. Samuel estaba seguramente un poco confundido, ¿verdad? Porque él escuchaba que lo llamaban. Samuel regresó a su cama nuevamente cuando escuchó nuevamente esa voz que le decía, Samuel, Samuel. ¿Qué estaba pasando? ¿Será que Elí ahora sí necesitaba algo de Samuel? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¡Wow! En esta ocasión, Elí le estaba diciendo que él pusiera atención, porque era Dios mismo quien le estaba hablando a Samuel. Si conoces a Jesús como tu Salvador, Dios te habla. Tú debes escuchar y obedecerle. ¿Puedes decir conmigo la frase del día? Vamos a decirle juntos. Escucha a Dios y obedécele. Muy bien. ¿Crees que Él habla fuerte, así como le hablaba a Samuel? Bueno, pues ahora Dios habla de una manera diferente. Lo hace a través de su palabra, de la Biblia. Ahí tú puedes escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice la Biblia que tú debes hacer. En el Salmo 119, 18 dice de la siguiente manera, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este versículo no se refiere a tus ojos con los que puedes ver, sino se refiere a que el Espíritu Santo que ya vive en ti es el único que te ayudará a entender lo que dice la palabra de Dios. Posiblemente tú vas a enfrentar momentos difíciles en los que tú debas tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si alguno de tus amigos quiere que tú veas videos o juegos que no son agradables a Dios, tú necesitas tomar una decisión. Quizá tú recuerdes algo que dice la Biblia. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios quiere que tú pienses, que tú tengas unos pensamientos puros también, que aún todo lo que hagas sea puro delante de Dios. Entonces, tú necesitas tomar una decisión, ¿verdad? Quizá tú no quieres ofender a tu amigo, pues Dios te dará la sabiduría de cómo decirle no amablemente a esto que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? A lo que tu amigo quiere que tú hagas. O a lo mejor hay personas a las que te son difícil de amar, te son difícil de querer. Quizá ellos te han dañado o te han ofendido. Pues tú puedes pedirle a Dios que Él te muestre en su palabra qué es lo que tú debes hacer. El Espíritu Santo te ayudará, te dará la fuerza para obedecer a Dios en todo momento. Es maravilloso, a través de la Biblia es como Dios nos da su palabra para que nosotros obedezcamos también. El Espíritu Santo te ayudará para que tú puedas cambiar y ser más como Jesús. ¿Le escucharás y obedecerás? Dios quería que Samuel le escuchara y le obedeciera. Entonces Samuel hizo como le dijo Elí. La siguiente vez que Dios le habló a Samuel, él le dijo, habla que tu siervo oye. Y Dios le dio un mensaje muy especial a Samuel.
Este mensaje fue un mensaje difícil porque no era bueno, era una advertencia. Al otro día Samuel se levantó y empezó a hacer todas sus ocupaciones que tenía, ¿verdad? Pero también Elí rápidamente quiso ir con Samuel para preguntarle cuál había sido el mensaje que Dios le había dado. Samuel seguramente estaba muy temeroso porque no era un buen mensaje, pero Elí le dijo a Samuel: Samuel, dímelo todo. No importa lo que sea, yo quiero escuchar cuál fue el mensaje que Dios tenía para ti. El mensaje de Dios era difícil de entregar para Samuel porque era una advertencia, pero era necesario obedecer los mandamientos de Dios. Si conoces a Jesús como tu Salvador, Dios también te habla a ti. ¿Lo escucharás y obedecerás? Escucha lo que dice aquí la Biblia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú lees la palabra de Dios, ahí encontrarás sus mandamientos y el Espíritu Santo te estará ayudando y recordando a obedecerlos y cada vez parecerte más a Jesús. Él te ayudará para que tú recuerdes que Dios quiere que tú puedas vivir y pensar en todo lo santo, todo lo puro, todo lo agradable a Dios. Cuando alguien te esté invitando a hacer algo que no le agrada a Dios, tú puedes con firmeza decir no, ¿verdad? O también cuando te sea difícil amar a alguna persona, tú puedes recordar que Dios desea que tú muestres amor a las demás personas. ¿Y cómo lo puedes saber? Pues leyendo la palabra de Dios, porque ahí encuentras sus mandamientos y lo que Él desea que tú hagas, la manera de vivir que Él quiere para ti, agradándole en todo a Él. ¿Qué te parece si dices conmigo la frase del día? Escucha a Dios y obedécele. Muy bien, ¿piensas que Samuel obedeció a Dios? ¿Será que Samuel haría esto difícil de entregarle este mensaje a Elí? Samuel obedeció y le dijo a Elí el mensaje que Dios le había dado una noche anterior. Sus hijos morirían porque habían pecado contra Dios. Dios ayudó a Samuel a escuchar y obedecer, aunque era muy difícil. Samuel creció y Dios estaba con él todo el tiempo. Samuel escuchaba la voz de Dios, los mensajes de Dios, y él los compartía con su pueblo. El pueblo estaba seguro que lo que decía Samuel era verdad porque era lo que Dios le había dado, el mensaje de Dios para ellos. Samuel sabía lo importante que era escuchar a Dios y obedecerlo cuando Él hablaba. Si has creído en Jesús como tu Salvador, ¿le escucharás y le obedecerás como lo hizo Samuel? Bueno, Dios quiere que tú hagas esto. ¿Recuerdas lo que dice su palabra en Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea que tú leas su palabra y ahí tú encuentres sus mandamientos, pero Él es el que te ayuda a hacer las cosas de la manera correcta. Su Espíritu Santo te recordará sus mandamientos y te ayudará también a obedecer a Dios y cada vez ser más semejante a Jesús. La gente que está a tu alrededor verá cómo tú eres más semejante a Jesús, obedeciendo a Dios cada día. Por ejemplo, diciendo no cuando tú sabes que eso que vas a ver no le agrada a Dios. O a lo mejor mostrando tu amor a aquellas personas que quizá te han ofendido, perdonándolas y amándolas también, ¿verdad? Tú, cuando leas la palabra de Dios, puedes pedir ayuda a alguien que tú sabes que comprende la Biblia y puede ayudarte para entender aún mejor la palabra de Dios. Tú puedes pedirle ayuda a Dios y a su Espíritu para que Él te ayude a entender y a comprender también lo que Dios quiere para tu vida. Recuerda, di conmigo la frase del día. Escucha a Dios y obedécele.
Dios desea que esto hagas en tu vida y tú serás también muy, muy feliz obedeciendo a Dios en todo momento. En esta semana, mientras tú escuchas la Biblia o lees la Biblia, tú puedes anotar algo que tú creas que Dios quiere que tú hagas, un mandamiento. Si no lo puedes anotar con letras, puedes dibujarlo. Y puedes pensar en esto que Dios quiere que tú hagas, este mandamiento que está pidiéndote Dios a ti, que tú cumplas y que está en su palabra. Quizá hoy el Espíritu Santo usó la palabra de Dios para que tú te dieras cuenta que no has creído en Jesús como tu Salvador. Él desea que tú creas en Él. ¿Lo harás? Escucha lo que dice aquí en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en el Señor Jesucristo es confiar únicamente en Jesús para el perdón de tus pecados. Dios te ama tanto que le envió a su Hijo Jesús para morir por ti y para que ahí, en la cruz, Él sufriera el castigo que tú merecías por tus pecados. Él no se quedó muerto, Él volvió a vivir y por lo que Jesús hizo, tú puedes tener el perdón de tus pecados y llegar a ser un hijo de Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus pecados y a confiar únicamente en Jesús como tu único Salvador? Si es así, hoy mismo puedes hablar con Él. Tú puedes decirle que tú ya no quieres hacer pecado, que tú crees que Él vino a morir por ti, que Él te perdone y que tú hoy le recibes como tu Salvador. Si tomaste esta decisión, no dudes en escribirnos. En la cajita de descripción está nuestro correo. Nos dará mucho gusto saber que tú has tomado esta decisión y queremos orar por ti. ¿Con quién te gusta pasar tu tiempo? ¿Y por qué? Tal vez porque sabes que esa persona te quiere y también le gusta que pases tiempo con ella. ¿Sabes? Dios desea que tú también pases tiempo con Él. Esto lo dice la canción de hoy. 365 sí, 365 sí, los 365 días del año sí. 365 sí, 365 sí, los 365 días del año sí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Conocer más a Dios es una gran aventura, la Biblia cada día abriré, leyendo y orando y así conocerle, aprendiendo los caminos de Él. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Desde mi despertar hasta mi descansar, ¿cuál será el tiempo mejor? De leer su palabra y dejar que me enseñe el Espíritu Santo de Dios. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Al estudiar y para no olvidar, escribo la verdad que aprendí, pidiendo a Dios que cambie mi vida, su palabra trabajando en mí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. ¡Sí! Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que pases tiempo con Él leyendo su palabra en la Biblia. Tú puedes apartar un tiempo durante el día para poder leer y estudiarla. Puedes hacer incluso notas para no olvidar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Di conmigo la frase del día. Escucha a Dios y obedécele. Muy bien. Dios quiere que tú pases tiempo con Él cada día leyendo su palabra. Pero si tú aún no eres un hijo de Dios, leer la Biblia puede serte más difícil.
tú primero necesitas reconocer tu pecado y creer en Jesús como tu Salvador. Si tú haces esto, te puedes convertir en un hijo de Dios, ser parte de la familia de Dios para siempre y tener una relación cercana con Dios y pasar tiempo con Él. Ahora vamos a cantar juntos. 365 sí, 365 sí, los 365 días del año sí. 365 sí, 365 sí, los 365 días del año sí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Conocer más a Dios es una gran aventura, la Biblia cada día abriré, leyendo y orando y así conocerle, aprendiendo los caminos de Él. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Desde mi despertar hasta mi descansar, ¿cuál será el tiempo mejor? De leer su palabra y dejar que me enseñe el Espíritu Santo de Dios. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Al estudiar y para no olvidar, escribo la verdad que aprendí, pidiendo a Dios que cambie mi vida, su palabra trabajando en mí. Cada día del año soy especial, Dios quiere que yo pase con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. Un tiempo a solas con mi Señor, cada día un tiempo a solas con Él. ¡Sí! Dios nos habla de muchas maneras. ¿Y por qué Dios nos habla? Bueno, Dios nos habla porque nos ama y quiere que le conozcamos. Quiere que le conozcamos, le amemos y le alabemos. Dios nos habla a través de su creación. ¿Te acuerdas lo que dice Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, porque Dios es perfecto, Dios es santo, todo lo que Él hace, lo hace muy bien, no hay equivocación en Él. Y Dios nos ha dado su creación para que nosotros podamos darnos cuenta que Él lo creó. ¿Y sabes qué es lo que más te gusta de su creación? Tal vez los animalitos, o las nubes, o las estrellas. Dios creó todo eso y ¿sabes? Dios te creó a ti. Dios te creó y Dios te ama. Dios quiere que tengas una relación con Él y tú le puedas conocer como el Creador y como el que te ama. Pero hubo algo que arruinó la creación perfecta de Dios y ahora estamos separados de Él. Eso es el pecado. El pecado lo cometieron las dos primeras personas que estuvieron en esta tierra, Adán y Eva. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera y no a la de Dios. Y quiero leerte algo que dice en la Biblia. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie es perfecto. Las personas que Dios creó al principio sí eran perfectas y ellas tenían una relación perfecta con Dios, pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera y a partir de ahí todos nacemos con esa naturaleza de hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios. Y eso es pecado, eso está muy mal. ¿Qué otras cosas pueden hacer los niños de tu edad? ¿Qué es pecado? Bueno, puede ser estar pensando en no querer obedecer a mamá o a papá o a las personas que te cuidan, o tal vez decir palabras hirientes o groserías también, o puedes jalar cuando te enojas, aventar cosas, no querer prestar tus juguetes. Todo eso es algo malo, pero ¿te acuerdas cuál es el camino que Dios creó para que tú pudieras tener tus pecados perdonados? Dios nos habla también a través de su Hijo Jesucristo, ese hombre perfecto que todo lo que Él
pensó, dijo e hizo, lo hizo perfecto. Él quería hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y Él murió en una cruz, Él fue puesto en una tumba y Él resucitó al tercer día. Y por su vida y por su muerte y por su resurrección, tú puedes tener tus pecados perdonados. Él nos entregó su vida y nos entregó su sangre. Y quiero leerte algo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él pagó por tus pecados. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos por haber pecado contra Dios. Y ahora tú puedes tener tus pecados perdonados y tú puedes tener una buena relación con Dios, una excelente relación con Dios. Y bueno, ¿cómo puede ser eso? Cuando tú confías en el Señor Jesús, en todo lo que el Señor Jesús hizo por ti, y tú reconoces, tú le dices a Dios que sabes que has pecado y que eso te separa de Dios, Dios te permite ser su hijo y tú puedes tener una buena relación con Dios. El pecado ni la muerte tienen poder sobre Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día y volvió al cielo. Él subió al cielo y Él prometió un día volver por sus hijos. Y tú puedes tener una relación con Dios, una buena relación con Dios, y puedes amarle y obedecerle. ¿Creerás hoy en el Señor Jesús? Qué bueno que estuviste con nosotros. Nos vemos la siguiente clase. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos. Adiós.